Nuevo episodio de un podcast seguro y hoy tenemos con nosotros a un invitado que rompe un poco nuestra tradición. Normalmente hablamos de ciberseguridad y hoy vamos a Sí. hablar de las personas que hacen posible que existan los equipos con los que nosotros trabajamos hoy en día, ¿no? Pues hoy nos acompaña Ariadna Díaz, fundadora de SindaHub y experta en recursos humanos. ¿Qué tal, Ariadna? Bienvenida a un podcast seguro. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, Ariana, te agradecemos que estés por aquí. Vamos ya al grano. Oye, para los que no te conozcan, ¿quién es Ariana? Pues la verdad es que es una pregunta que cuando me la hacen la pienso mucho, pero yo creo que si la tuviera que definir es conectora de personas, básicamente. Es la que define como todas mis patas laborales en una sola frase. Conectora de personas, dicho. O sea, Conectora de personas, es decir, sí, o sea, en mi día a día, en realidad, tanto la parte de headhunting como la parte de Sinda más operativa de comunidad de emprendedores, donde al final también ofrecemos headhunting, como la parte de colaboración con marcas, lo que hago siempre es acabar conectando a gente, bien sea candidatos con empresas, empresas con empresas, gente con inversores. Entonces, creo que es un poco la parte que me define y la parte que más me gusta, ¿no? Que es el conectar con gente, socializar, estar en mi día a día en contacto con esa parte más humana en un mundo que cada vez más es súper digital. sí, sí, ¿Y, total. y cómo te diste cuenta de que realmente te gusta esto? Hemos podido ver en tu currículum, o repasando un poco tu trayectoria, de que empezaste propiamente en el sector de los recursos humanos, ¿no? Al final, este es un sector que se puede acceder por diferentes vías. ¿En qué momento fue en el que te diste cuenta de que querías dedicarte realmente al mundo del talento y el recruitment? Pues en mi primera experiencia laboral, yo entré a trabajar en Cuatro Casas, que es un despacho bastante conocido, y ahí hacía la parte de Labor and Payroll y no me gustaba nada. Entonces ahí tenía enfrente sentadas a la gente de selección y yo les pedía todos los días que me llamaran a entrevistas y pensaba, mi trabajo es súper aburrido, el trabajo que hacen ellos me encanta. Entonces fue un poco en mi primera experiencia que ya me di cuenta de decir, oye, no me gusta esto, pero me encanta lo que hace el de enfrente y voy a enfocarme a eso. Entonces, durante ese tiempo les pedía un poco que me enseñaran qué era, lo descubrí y ya entonces dije, oye, esto es lo que me gusta, voy a intentar enfocarme hacia ese sector. Está, está bien, está bien. Al fin y al cabo, creo que la primera experiencia laboral para todos, ¿no? Nos marca tanto bien como para mal, ¿no? Como para saber qué es lo que me gusta y me voy a dedicar a eso o algo que ya no y me cambio rápidamente. Total, total. Y nada, aquí hay para la gente, para a cierta gente desde fuera, recursos humanos se ve como una área simple, de forma, es una visión que consideramos tanto David como yo que es errónea, pero nos gustaría que nos explicaras qué es lo más duro de trabajar en recursos humanos y a veces que es ese trabajo que no es tan visible. Total. A ver, yo puedo hablaros desde dos perspectivas. La perspectiva generalista de recursos humanos, que al final es el que cuida de todos y muchas veces no se le cuida a él y muchas veces es un perfil senior, pero cuesta mucho que entre en los comités ejecutivos, por ejemplo. Y la otra es de la fase del headhunting, ¿no? Yo siempre digo que los headhunters estamos súper mal vistos, tenemos muy mala fama y muchas veces es complicada, ¿no? Creo que el sector es desconocido por mucha gente, creo que mucha gente no sabe cómo las agencias realmente trabajamos. Y creo que hay muchas cosas detrás que si la gente las supiera se daría cuenta, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja en agencia que trabaja bajo unos objetivos muy duros, muchas veces se trabaja a éxito, eso significa que si no consigues plazar al candidato no cobras nada. Entonces, ostras, yo creo que recursos humanos en general, en muchas patas, tienen muchas cosas que poder pues mejorar o poder tenerse más en consideración. Sobre esto, sobre mejorar, Arianna, al final muchas empresas hoy en día se encuentran con ciertas dificultades, sobre todo a la hora de atraer talento, porque repiten muchos patrones que al final las acaban penalizando. ¿Cuáles dirías que son los errores más frecuentes que cometen estas empresas cuando intentan contratar perfiles IT y ven que proceso tras proceso reciben respuestas negativas? Yo creo que el perfil IT siempre hay que diferenciarlo del resto de la compañía, porque es un perfil que es diferente.
y muchas veces no lo tienen en consideración y el perfil IT en general, como una burbuja de ese tipo de perfiles, siempre tiene unas demandas que son diferentes al resto de gente. Es decir, ahora nosotros vemos muy normal el tema del teletrabajo, pero antes de la pandemia la gente no lo entendía lo que era el teletrabajo y los equipos IT sí. Entonces, los equipos de IT yo creo que tienen como una serie de factores motivacionales que son diferentes al resto de perfiles y creo que tener eso en cuenta, identificarlos, identificar cuáles son sus palancas de motivación para estar en una compañía, creo que son súper importantes, no solo para atraer el talento, sino también para fidelizarlo y para cultivarlo, ¿no? Para que la gente al final siga creciendo contigo y contrates a alguien y siga haciendo carrera en tu compañía. Hay una fuerte tensión en la demanda de perfiles, no IT, incluso ciberseguridad, que es más el campo de este podcast. ¿Crees que falta talento en comparación a lo que se está pidiendo por parte de las empresas? Mira, aquí te voy a ser un poco específica porque yo creo que depende mucho de los sectores. En su día vimos un boom muy importante en la parte de software. Ahora, como sabéis, la IA a nivel software puede solucionar muchos problemas y yo creo que en esa parte ya la oferta y demanda está un poco más equilibrada. También es verdad que al final, pues muchas compañías que tienen que hacer un desarrollo ahora lo tienen mucho más fácil. Ya no hablamos solo de gente que ya había contratado, sino que gente que tiene que contratar ahora. El modelo de fondo de inversión ha cambiado un poco. Antes estaba muy foco en la parte de crecimiento y ahora más en rendimiento, pero sí que destacaría tres tipos de perfiles que están muy demandados. Uno de ellos es ciberseguridad, sin duda alguna. O sea, yo veo todos los días en las noticias problemas con la ciberseguridad, filtración de datos de empresas gigantes. Entonces, allí yo te diría que no tenemos perfiles suficientemente cualificados para poder soportar esa demanda. E inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero encontrar un perfil que sea bueno es súper difícil. O sea, aquí en España la IA es algo muy nuevo, entonces todo el mundo se lo pone en el currículum, pero es algo superficial. Hay muy poca gente que tenga esa parte técnica, por decirlo así, y la parte de datos. Que la parte de datos sí que es verdad que ahora todos los perfiles más financieros, etcétera, la están un poco absorbiendo y yo creo que en el futuro no va a estar tan dispar, ¿no? Pero sí que os diría que ciberseguridad e inteligencia artificial son como los dos focos donde hay mucha más demanda, los perfiles son muy caros y encontrar gente que sea buena es súper difícil. Exactamente. O sea, yo creo que es ya el nivel junior es quizás ya más relativamente sencillo, pero ya esa persona que lleva ya años de experiencia, un cierto bagaje, conocimiento, esa persona ya más senior, yo creo que es la que cuesta más, ¿no? A la hora de encontrar. Es que yo creo que nos pasa bastante que recibimos bastantes ofertas y por LinkedIn, que es algo bueno, lo vemos así, pero lo vemos un poco casi a nivel de desesperación a veces. O sea, algún Sí, recruiter que te puede venir 2 3 veces y, bueno, claro. yo te dije que no. No Eso es un sé. poco lo que os decía de las agencias, ¿no? Al final, pensar que hay muchas cosas que la gente de las agencias no cuentan, pero las agencias al final van por KPIs y los KPIs que tienen que hacer los consultores son tantas entrevistas a la semana, enviar tantos currículums, etc. y mandar tantos mensajes. Entonces, es muy normal y precisamente también por ese tipo de contacto masivo hay mucha gente que se queja, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, yo lo percibo, o sea, a mí me llegan a mi bandeja de emails muchísimos mensajes poco personalizados, muy automatizados, ¿no? Entonces dices como, ostras, imposible. Pero la realidad es esa, el mundo de la ciberseguridad está en alta demanda y yo creo que en los próximos años lo seguirá estando porque para mí es lo que yo siempre decía, ¿no? Yo cuando trabajaba en Cuatro Casas, que era un despacho de abogados, yo flipaba que teníamos una planta de gente de tecnología, ¿no? Y la tecnología hoy en día está en todos los departamentos, bien sea una empresa tecnológica, bien sea un banco tiene tecnología, un despacho de abogados tiene tecnología, hasta una farma tiene un departamento de tecnología. Y departamento de ciberseguridad lo va a tener que tener todo el mundo. O sea, tú al final, en cuanto creces, ya estás en riesgo. Entonces, o empiezas a prevenir esa parte del riesgo o puedes tener muchos problemas. Y además, o sea, tú como empresa, afrontar lo que tienes que afrontar, si tienes un ciberataque o X a nivel compensación económica, es muy bestia. Entonces, yo creo que seguirá en auge. Sí, sí, tiene lógica. Y aquí, a nivel, cambiando un poco de perfiles, hemos visto que has trabajado también con perfiles de C-level. ¿Cuál sería el factor que más se busca en este tipo de perfiles a la hora de hacer una contratación?
Pues la parte C-level de la parte normal, por decirlo así, tiene una casuística muy importante que es la parte de las soft skills. Tú cuando contratas a un CEO, contratas a tu mano derecha o contratas a alguien en el comité, da igual el currículum, al final te lo quedas por la parte de soft skills. Yo he cerrado justo ahora un proceso que se han quedado un CTO precisamente por su manera de ser, ¿no? La clienta me decía, ostras, Ari, es que me encanta, es que es súper humilde, es que hablaba bien de su anterior empresa. Entonces, yo creo que a veces son más difíciles incluso por esa parte, porque al final es sobre todo el encaje que tú tengas. Es como cuando tú conoces a alguien y ves si va a ser tu amigo o no va a ser tu amigo porque encaja o no encaja, o conoces a alguien en el mundo personal y dices, puede ser mi pareja o no porque encaja o no, pues en los procesos C-level es exactamente lo mismo. Por eso la IA y la tecnología en los procesos middle pues va a captar mucha parte y al final va a reducir mucho los timings y los costes de los procesos de selección, pero la parte ejecutiva no, porque tú para contratar a alguien vas a tener que querer verlo en persona, que esa parte más humana, entenderlo, etc. O sea, ¿qué porcentaje incluso a nivel C-level se le da a cómo es esa persona en comparación al conocimiento que pueda tener? O sea, Uf, a ver, no te diría un porcentaje de 100% soft skills ya, tal. Yo te diría que lo que se hace es, a lo mejor se hace un filtrado de gente que más o menos pueda llegar a tener el conocimiento, porque esa también es la realidad. Tú puedes tener unas soft skills increíbles y ser súper buena persona y ser lo más. Ahora, si tú no tienes conocimiento para ocupar una posición ejecutiva que tiene unas responsabilidades X de gestión de equipo, de conocimiento X y tal, yo no me la jugaría y la gente no se la juega, esa es la realidad, ¿no? O sea, hay mucha gente que aplica por aplicar a posiciones C-level y eso no va a ocurrir porque no estás capacitado para esa posición, pero sí que te digo que si tú, por ejemplo, haces una selección de 10, 5 personas, la persona con mejor soft skills es la persona que se queda al puesto. Entonces, tú una vez ya has pasado la primera fase de decir, bueno, más o menos cumplo esa serie de requisitos que son esenciales, en base a eso puedes ganar a una persona teniendo mejores soft skills y la otra tiene más experiencia, pero tú tienes más buen feeling con la persona que te entrevista, con el comité ejecutivo, etcétera. Pero sí que hay como primero pasar el primer filtro. claramente. O sea, el del conocimiento, ya Eso después es, eso dártelo a es. alguien como persona, ¿no? Sí, y quien diga lo contrario es mentira. Ah, No, es verdad, es que va a porque, ser tu compañero de trabajo, al fin y al cabo, claro, si no ya puede ser buenísimo, que si no hay buen rollo entre compañeros, muy difícil que las cosas salgan. o sea, cuántas horas pasamos con la gente de trabajo. Yo ahora porque soy emprendedora y estoy sola, pero cuántas horas se pasa la gente con sus compañeros de trabajo, más que con la familia, con la pareja muchas veces. No sé. Sí que creo que es súper importante luego poder confiar. Y hay una cosa que siempre digo, que es que nunca nadie te asegura que contrates bien. O sea, ni los que somos headhunters y llevamos 10 años de experiencia, a veces contratamos para nosotros mismos, para nuestro equipo y nos puede salir mal, ni el que ha hecho 10 fases en un proceso de selección y ha metido no sé cuántos test. O sea, nada nunca te asegura que puedas contratar bien. Pero bueno, si puedes minimizar los riesgos, minimízalos. Esto que ha sacado el tema de las fases, un poco off topic, pero ¿realmente sale tan a cuenta quizás tener un proceso de selección de 6 fases? O sea, ¿va a filtrar tanto realmente o incluso se hace demasiado largo ese proceso de selección para después tampoco acabar acertándola? Sí, para mí 6 fases son demasiado. Para mí el proceso ideal son 3, 4. Y te hablo de procesos C-level. Es verdad que una de las ventajas que yo tengo es que normalmente mi contacto directo es dirección general y entonces me salto todo el paso previo de Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas,
y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromiso reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales, lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con 7 Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. Recursos humanos, etcétera, ¿no? Al ser comité ejecutivo ya, pues, con las personas con las que va a trabajar. Entonces, para mí solo tiene sentido que en el proceso de selección intervengan las personas con las que va a trabajar directamente y que sea un proceso de selección coherente, es decir, 6, 7 fases me parece demasiado. 3, 4, suficiente. La última puede ser una comida, conocer al equipo, etcétera. Entonces, para mí es una fase inicial donde tú descubres si el candidato tiene las skills suficientes o no para pasar el proceso, lo que os comentaba de conocimiento. Una segunda fase donde puedes hacer una prueba técnica en los perfiles de ciberseguridad, en los perfiles de desarrollo para demostrar que tienen ese nivel, o un business case o lo que sea para ver cómo se desarrolla en un caso y la revisión del caso y la oferta. Hay gente que pone más procesos, pero para mí más procesos ya no tiene sentido porque es muy largo y al final es lo que yo digo, puedes coger también otro tipo de cosas que te dan información, referencias, hacer test de personalidad. Yo soy fan de ese tipo de cosas, pero yo les digo a mis clientes, tú no vas a decir si contratas a esa persona en base a lo que le ha salido al test, es decir, le descarto o no le descarto, pero te puedo dar información extra. Entonces, hacer ese tipo de cosas está bien porque al candidato tampoco le supone no sé cuántas horas extra, ¿sabes? Ah, te entiendo. Claro. Como anécdota os diré, si queréis, Sí. una vez el proceso más largo de selección que he tenido era para una startup bastante conocida, 10 fases de proceso de selección y el último era una barbacoa con la que los compañeros puntuaban y si no le caías bien estabas descartado. Imaginaros. Hola. ¿Qué puntuaban? ¿Cómo hacías la carne o...? Exacto. O sea, eso era, imagínate ser un candidato e ir ahí con 20 tíos haciendo una barbacoa pensando en plan, Guau. décima fase del proceso de selección. Y no os penséis que era un CEO, o sea, la vacante, o sea, es que ahora vais a flipar. La vacante, esto no lo he contado nunca, la vacante era un product designer de 30.000 euros. Toda la ¿En gente, o serio? sea, toda la gente que entraba en esa empresa hacía ese mismo proceso, literal como si fuera una secta. Y yo pienso que hacían barbacoas todas las semanas. Entonces, todos los Claro, candidatos que claro. tenían esa semana iban ahí y la Y de gente les paso más en puntuaba. una startup que acostumbran a crecer rápido y todo eso, o sea, qué fuerte. No. Oye, Ariadna, y aquí en los procesos a nivel de marca personal o posicionamiento profesional hoy en día con todas las redes tipo LinkedIn, ¿qué peso real tienen hoy en día, pues esto, la marca personal a la hora de posicionarse delante de un proceso de selección? Pues mira, aquí voy a desmentir un mito, que es que para mí la marca personal no tiene relevancia como tal. Es decir, no te van a contratar porque tengas más seguidores ni porque publiques en LinkedIn todos los días, ¿vale? Eso es una tendencia que la gente pues ha puesto muy de moda y hay muchos gurús también de LinkedIn que te enseñan la marca personal de LinkedIn y tal. Y en realidad lo que sacas de LinkedIn es lo que tú haces con tu LinkedIn a nivel de mensajes, ¿vale? Yo lo he pensado mucho, yo lo digo siempre, yo tengo seguidores en LinkedIn porque mi vida está en LinkedIn, o sea, me paso 24/7 en LinkedIn. Entonces yo sin darme cuenta ya tenía seguidores y a partir de ahí, oye, pues sí, empecé a hacer contenido y
y a la gente le interesaba y he sacado muchas cosas positivas. Pero yo lo que he sacado realmente de LinkedIn han sido conexiones muy potentes o deals muy potentes que he hecho sin publicar, ¿sabes? Que he hecho a través de mensajes, de escribir a gente. Entonces, ¿que te puede ayudar, etcétera? Sí. Ojo, cuidado, que hay mucha gente que también se mete en temas que no debería meterse, porque yo ahí ya he visto de todo. Sí. En plan, hate, gente opinando sobre política, tal. O sea, eso es una red laboral, tu jefe lo ve. No Y es en general, Twitter. exacto, esto no es Twitter, esto tampoco es Instagram. En general, os diré que a las empresas no le gusta que sus empleados estén por ahí publicando sus opiniones personales todos los días. Y yo os puedo decir que yo estaba en una empresa en la que me apoyaban al 100% y estaban encantados de que yo tuviera mi marca personal, pero aún así yo al 100% no me sentía como del todo cómoda porque no eres tú. Ahora que soy freelance, pues puedo hablar de lo que quieras, ¿sabes qué te quiero decir? Y esa es la realidad. Y mi empresa era la bomba y fenomenal y todo con ellos. Pero cuando tú estás bajo una empresa, aunque el control no lo gestione la empresa, tú representas una marca. Entonces tienes que ir con cuidado también. Entonces, para mí lo importante no es que publiques en LinkedIn. Para mí lo importante es que des con los contactos clave, que te crees un network y que cuando busques trabajo vayas a la persona correcta a buscar trabajo. Ya. Sí, sí. Y en un proceso de selección, antes, bueno, fuera de cámara has dicho que te podíamos preguntar, es la parte del salario, que seguramente hay mucha gente que nos estará escuchando, casi entra al podcast por esto. Al fin y al cabo, siempre aparece la pregunta del salario. ¿Cómo se responde correctamente a esa pregunta? Para mí, no es cómo se responde correctamente, es cómo el recruiter hace la pregunta correctamente, ¿vale? Y os cuento el porqué. Si yo te pregunto cuánto quieres cobrar, para ti es como una pregunta súper agresiva, ¿no? Y muchas veces la gente se queda como, no sabe qué contestar y el recruiter dice, no me ha contestado. Claro, es que no has formulado bien la pregunta. Tú le tienes que preguntar, oye, teniendo en cuenta tu rango salarial actual, ¿con qué rango salarial te sentirías cómodo para valorar una oportunidad? ¿No? No Ya. hace falta que Sí, me digas exactamente lo que estás cobrando, pero dime aproximadamente un rango para yo al final poder cubrir tus expectativas, porque si esto se va muy por debajo no te hago perder el tiempo. Y en no, base a esto exactamente. tú lo haces. Y yo creo que en realidad hay que ser súper transparente. Y hay un motivo, hay una legislación, en 2026 entra, que todos los salarios, tanto de las ofertas de trabajo como de los salarios de la empresa, van a tener que ser transparentes. Con lo cual, en esa parte ya va a poder ser un poco más fácil el que la gente sepa cuánto todo el mundo cobra, etcétera, más allá de los problemas internos que eso pueda generar. Yo diría que en realidad se responda correctamente. Es verdad que no se ve bien cuando tú ganas 50 y dices, quiero ganar 80. Hombre, un cambio de 30.000 euros, pues es complicado. Pero tú si tienes experiencia y conoces un poco las empresas del sector, sabes identificar un poco si la persona te está diciendo la verdad, si se está tirando un farol o no. Entonces, un poco en base a esto. Pero transparencia total. Y la gente que le da miedo, yo le digo que no es de miedo. O sea, si al final tú te vas a cambiar y tú sabes que no te vas a cambiar por menos de esto, ¿por qué no le dices? Tengo una amiga la semana pasada, quiero estar en un proceso, pero yo estoy ganando esto, me da vergüenza. ¿Cómo que te da vergüenza? ¿Vas a aceptar menos de esto o no? Pues sé transparente cuanto antes. Sí, sí, porque si no es perder el tiempo por ambas partes, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a abrir ahora el melón, Ariadna, de tu gran proyecto en el que te encuentras ahora, ¿no? Sinda Hub, que ya hemos comentado al inicio. Hemos visto, pues eso, que al final es una comunidad, ¿no? Que conecta talento y emprendimiento. Para la gente que no lo conozca, ¿qué es realmente Sinda Hub? Si lo puedes explicar así de forma fácil. Sí, pues mira, Sindahap empezó como cenas con emprendedores, nos juntábamos gente y montábamos saraos y al final decidimos profesionalizarlo y tiene las dos patas mías favoritas. La parte humana, que es la de los eventos, donde hacemos de todo, retiros, cenas, desayunos, de eventos de deporte, workshops y demás, con la tecnología. Y la tecnología es que hemos desarrollado una plataforma, estoy haciendo una primicia, la vamos a lanzar el 23 de febrero. Y la plataforma es una manera de conectar a los emprendedores con todos los recursos, con advisors que pueden contratar por horas o por proyecto, con un montón de partners que dan servicio a las startups. En la parte de inversión les ayudamos con todo lo que tiene que ver con el procedimiento de levantar una ronda de inversión. Tienen ahí todos los eventos que hacemos, pueden conectar con otros emprendedores. La plataforma te machea con gente automáticamente, para la gente que es tímida, pues poder romper el hielo, etcétera. Así que es un poco es un SaaS en el que conectamos a los emprendedores con todas las necesidades que ellos tienen en el día a día.
Y únicamente, digamos, este tipo de eventos y demás se hacen solo en Madrid o también en otros ámbitos Se nacionales. hacen en Madrid, Valencia y Barcelona. Sé que mi vida es prácticamente entre las 3 ciudades, ya me siento de las 3. Tenemos presencia en las 3 y hacemos actividades en las 3. Hay mucha gente que me pide otras ciudades, pero no tengo capacidad para poder viajar tanto, así que si hay algún voluntario, alguien que quiere hacer otro tipo de eventos en Sevilla, Málaga, hay gente que me propone de todo, que me escriba, que yo 100% abierta, pero mi capacidad y mi tiempo ya es limitado. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Detectaste alguna necesidad que hoy en día no está cubierta? ¿Cómo surgió? Sí, o sea, yo siempre digo que junté como todas mis pasiones en un proyecto. Una era la de montar saraos, que esa era evidente. Luego la parte de advisors la descubrí a través de mi trabajo. Descubrí que había muchos perfiles C-level que querían dar advisoring a las startups y muchas startups que en momento de crecimiento no pueden permitirse a alguien con un contrato indefinido y no se encuentran. Entonces decidí ser yo el punto de conexión de esas dos partes. Y en la parte de partners, a través de mi marca personal, muchas marcas me escribían, me proponían ese tipo de colaboración, hasta que llegó un punto que tenía tantas colaboraciones con marcas que era imposible. Entonces decía, oye, es que yo no puedo estarte poniendo en contacto todos los días con tanta gente porque no tengo tiempo. Pero sí que si lo hago a través de la comunidad, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, todos los partners que tenemos en Sinda es gente que está relacionada con el mundo de las startups. Actúan como perks, ofrecen beneficios o descuentos oficiales a la gente de la comunidad, pero no tenemos un PER de un restaurante, tenemos un PER de un abogado, un coworking, una empresa que te hace la página web, el marketing, financiamiento público, todo muy enfocado a necesidades de startup. Qué guay, qué guay. Y para aquellas startups que nos estén escuchando y quieran unirse a la plataforma, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, tienen que escribirme. Ahora mismo tenemos una lista de espera, porque hasta que no lanzáramos la plataforma, pues hemos tenido una lista de espera. Creo que la vamos a conseguir cubrir en un par de semanas y abriremos nuevas plazas. Entonces, en la página de LinkedIn de Signa y el registro se registran y pueden acceder. Tenemos un proceso de selección en el que sí que nosotros somos selectivos en cuanto a no nos importa que estés en fase inicial, que estés facturando mucho, eso no nos fijamos, pero sí nos fijamos en que la gente tenga ese ADN emprendedor, en que sean founders de verdad. O sea, no tenemos una comunidad de cualquier tipo de personas, sino que sí que pedimos que la gente sea emprendedora para crear ese ecosistema de solo emprendedores, ¿no? Porque al final es un poco exclusivo, pero también es lo que al final aporta valor, ¿no? De montar una cena con gente que está en el mismo punto, que los emprendedores todos hablan el mismo idioma, saben lo que hacen, los problemas que tienen todos los días. Y yo creo que esa parte ellos la valoran muchísimo. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Y a nivel personal, tú como emprendedora, ¿qué tal fue ese salto de ese asalariado, ¿no? Asalariada, en tu caso, a emprendedora. Pues la verdad es que fue difícil. O sea, a mí me ha pasado de todo. Yo soy el claro ejemplo de, ¿sabes? Esa gente que dice ansiedad, problemas, tal. Yo todos, los he tenido todos. Salí diciendo, no, voy a ver qué hago, me voy a ir a Bali a reflexionar, vale, Ya. genial. O sea, tengo muchísimo más trabajo, muchísimas más cosas, tengo muchísima autoexigencia, no sé frenar, o sea, mi cabeza va a una velocidad terrible. Entonces, quiero las cosas y las quiero para allá y eso es un problema. Entonces, no ha sido fácil, no por la parte económica, porque es verdad que en la parte de headhunting, pues si ya has muchos años de experiencia, ya digo, si sé hacer algo es esto, pero sí en la parte de gestión de emociones, gestión de tiempo, convivir con la parte de ansiedad, de trabajar hasta las tantas de la noche, tener que decir que no a muchos planes, despertarme a las 3 de la mañana todas las noches pensando en el trabajo. Entonces, bueno, es un proceso, os voy a decir. Es un proceso, Pero bueno, al fin y al cabo vale la pena y se lucha por totalmente. un proyecto personal, así que No lo cambiaría, es bonito. así que Exactamente, es bonito. Y una cosa, el tema de los saraos estos que montáis por aquí en Barcelona, no sé si realizáis alguno próximamente o cómo están enfocados estos eventos. Aparte de lo que has comentado de cenas, ¿cómo funciona?
Pues mira, nosotros tenemos al mes una cena, un workshop y un evento deportivo. Los eventos deportivos los tenemos en colaboración con gente, pues Pomona, Veneno, etcétera, y normalmente es un running o una salida, o un trekking o una clase de yoga más un brunch o algo así. Los workshops están enfocados en 3 cosas, que es tecnología, levantamiento de capital y salud mental. Y luego las cenas suele ser lo que le gusta más a la gente, que son cenas con 15 personas. Y traemos o a un emprendedor referente o a un dueño de un fondo de inversión o cosas así. Y todo el mundo se presenta y salen como muchísimas conversaciones. Son eventos pequeños. Y luego hacemos lo que os decía, otro tipo de eventos, afterworks, alguna cata de vinos hemos organizado un retiro. La gente me pide, claro, que organice viajes, que organice muchísimas cosas. De nuevo, llamamiento para si alguien quiere colaborar en toda esa parte. Pero para nosotros lo importante de los eventos es que son petit comité, ¿vale? Yo soy muy fan de eso. Tú vas a un evento con 500 personas, te da vergüenza hablar con alguien y si hablas con alguien es con el que ya conoces. Cuando te pones una mesa con 10 personas, 12, 15, te obligas a conocer a todos y entonces hablas con todos. Entonces ahí es cuando surge la magia de verdad. Entonces somos muy fans del petit comité. Y en Barcelona tenemos uno próximamente el 12 de marzo, una cena. Qué guay. Pues para la gente que nos Eh, escuche de aquí en Barcelona. Estaba revisando la página web, Ariadna, y veo que en abril vais a hacer un viaje también, ¿puede ser? Sí, bueno, o sea, lo del viaje a la isla de Sinda, mi socio me ha obligado a aplazarlo porque yo os cuento brevemente. El nombre de Sinda es una isla de Tanzania, ¿vale? Que es la que sale en la página web, que es idílica, en plan arena blanca, en medio de la nada, o sea, a 40 kilómetros no hay nada. Mi socio vivió allí en Tanzania durante unos cuantos años y iba ahí con sus amigos y acampaba, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos, guau, yo le dije a Álvaro, si este es el nombre, 100% hay que hacer un viaje y un retiro a la isla. Entonces lo estábamos organizando, pero es muy complejo porque pensar que en la isla no hay nada, tienes que llevar absolutamente todo, tiendas de campaña, todo para acampar, tal, tal, tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un retiro en abril con Progevita, que es una clínica de longevidad que ha traído todo el Silicon Valley a España y que está Qué muy guay. foco en todo el tema de biohacking, ¿no? Que a los emprendedores les encanta, o sea, como el boom, pero en plan a un nivel muy extremo, ¿no? Entonces, todo esto de salud interna, pruebas de esfuerzo, tal, 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 y el viaje lo estamos organizando. No te sé decir fechas exactamente porque tengo a mi socio ahí tira y afloja, pero sí que lo estamos organizando y la idea es esa, hacer un viaje y poder ir a la isla y acampar ahí unos días y ver qué tal la experiencia. Qué chulo. Oye, ¿y en el equipo cuántos sois ya? A ver, en el equipo ahora mismo tenemos a gente que es externa. Es decir, tenemos una persona que está con nosotros internamente, yo que estoy como liderando, y luego tenemos gente con la que colaboramos externa en la parte sobre todo de comunicación y redes, que nos ayudan en todo, pues tanto en la parte de LinkedIn, en la parte de Instagram, en la parte de plataforma, etcétera, pero es gente que es freelance y que forma parte del equipo y es freelance. Y luego tenemos un fondo con el que colaboramos de manera muy estrecha para toda la parte de inversión, para desarrollar toda esa parte y luego con los partners. Pero ahora mismo, ¿sabéis lo que dicen que en una startup tú haces de todo? Pues yo puedo decir que he hecho todas las funciones que hay, habidas y por haber. Aunque también digo, podría contratar a 4 personas y seguiría sobrando trabajo. Ya, O claro, sea que claro. estoy un poco en ese punto. Siempre sale, siempre sale. Y una cosa, una duda ya más persona, bueno, profesional. Desde tu punto de vista, que tienes ese contacto con distintos fundadores de startups o incluso tú misma, la ciberseguridad, ¿a qué punto, a qué nivel sale como preocupación, no? Porque al fin y al cabo, un ciberataque, por no haber tenido unas medidas de protección adecuadas, pueden hacer que todo ese esfuerzo y trabajo se vayan rápidamente a la basura, vayamos a decir. Pero claro, entiendo yo que las mayores preocupaciones de un emprendedor es crecer rápidamente, obtener leads, levantar rondas de financiación, etcétera. El tema ciber, pues no sale, ¿no? ¿Cómo lo ves Total. tú? Pues mira, sale por susto. O sea, por susto o por recomendación. Susto cuando lo vives en primera persona, de decir, te ha pasado algo y dices, uy, esto no lo tenía en cuenta, lo tengo que hacer, por lo que tú dices, porque crecen muy rápido y al final, hasta que no tienes un susto, dices, ¿cómo voy a gastar dinero en eso si tampoco soy, yo qué sé, Iberia o un banco, ¿sabes? Claro, ¿Cómo voy a gastar yo en esa parte? ¿Por susto o por recomendación de los inversores? Que en ese caso es que el inversor ha tenido un susto
o ha visto como alguna de sus startups le ha pasado algo. Entonces suele ser las dos formas. En general es difícil que una persona proactivamente diga, oye, voy a gastar budget en esto por si acaso. Pero sí que está muy a la orden del día y como desafortunadamente pues pasan muchas cosas y hay muchas noticias, entonces en base a eso pasa. Claro. A la hora entiendo yo que incluso puede ser que cuando se quiera levantar una ronda de inversión con un fondo de inversión o lo que fuera, te lo ponen incluso como que requisito, ¿no? Quizás a nivel civil. Sí, 100%. O sea, al final pensar que los fondos tienen todo absolutamente medido y son muy cautos y saben muy bien lo que hacen. Entonces, seguro, 100%. O sea, no me extrañaría que incluso algún VC en algún pacto de socios o lo que sea te pueda llegar a pedir algún requisito. Sobre todo también si tocas pues datos sensibles, si eres una compañía perfil, por ejemplo, apto a que te pasen tipo de cosas, si tocas pues cosas que son susceptibles, etcétera. Yo he trabajado también con empresas de ciberseguridad y empresas que hacen sobre todo el tema del hacking ético a lo largo de mi carrera como headhunter, y la verdad es que a mí me fascina el trabajo que hacen porque es súper potente. Así que sí, yo creo que sí que puede ser que lo tengan como requisito. En Sinda, las startups que tenéis, ¿son de alguna tipología en concreto? ¿Son de algún sector en específico o es bastante transversal? Es súper transversal y eso es lo que mola más. En un punto estaba pensando mucho en si tenemos que hacerlo por sectores o no. Por ejemplo, hicimos una cena en Barcelona que sí que estaba muy foco en el sector comida, restauración y demás, pero tenemos gente de todo tipo y al final lo que más le gusta a la gente también es sentarse con gente de diferentes sectores, pues uno de real estate, uno de tecnología, uno de tal, y darse cuenta de que en realidad puedes tener un producto muy diferente al que tienes enfrente, pero tus problemas del día a día son muy parecidos a lo que te enfrentas, porque al final te enfrentas a lo mismo, a rondas, a problemas de pactos de socios, a problemas de ventas, o sea, y os digo una cosa, aunque la gente te lo cuente, todo el mundo te cuenta los problemas que vas a tener, que hagas un pacto de socios tal, los acabas experimentando todos, todos. Totalmente. ¿Algún sector que salga bastante últimamente? Entiendo yo que quizás cosas de IA o demás, o... Sí, tenemos bastante gente de IA, tenemos bastante gente de SaaS. Al final, el SaaS en España Ya, está muy en auge. Tenemos mucha gente también del sector real estate. Hay muchas empresas ahora que están, ¿no? También digitalizando un pues, poco el sector, la sí, manera en la compraventa, ¿no? Tú ahora como inversor pues puedes invertir en tickets total. pequeños. Yo os diría que estas tres, tecnológicas tenemos muchas, pero son de diferentes sectores. E-commerce también, al final también es muy fácil que encontraste con perfiles e-commerce, que el perfil e-commerce suele ser emprendedor bastante solitario, no están en incubadoras, no están en aceleradoras, entonces también le interesa como mucho el hacer comunidad. Sí. Y antes estabas comentando, digamos, típicos problemas que tiene una startup, pero hemos hablado antes en mundo corpo, ¿no? De lo difícil que es contratar a gente. Me imagino que contratar a gente por parte de startups ha de ser también bastante complicado, ¿no? Sí, muy complicado, Por esa aunque inestabilidad, ¿no? Que a sí. veces busca el empleado una estabilidad y startup es lo contrario. Total, o sea, startup es dinamismo y tienes que tener una energía y unas capacidades y una paciencia muy diferente a la que tienen las corporaciones por tema burocracia, pasos, etcétera. Pero sí que es verdad que los perfiles tecnológicos, por ejemplo, no les da miedo a nivel startup. Los perfiles de ventas, tal, sí. Tú a un perfil tecnológico le dices que si prefiere trabajar en una startup o en una corporación y la mayoría de veces te va a decir startup porque es más su rollo, porque es más, entienden más su manera de hacer, porque le dan más flexibilidad. Tú a un programador, un desarrollador, un tío de ciber, tal, lo metes en una corporación y muchas veces lo ahogas. ¿Por qué? Porque tiene mucha más burocracia, mucho más legacy, mucho más pedir permisos para absolutamente todo, no tienen autonomía. Entonces, los tecnológicos les encantan las startups, el resto entiendo que pasar de corporación a startup pueda costar. Ya, total, total, total.
también con la demanda que comentábamos. Tú al final, si sabes que tu perfil tiene una demanda muy potente y recibes mensajes en tu bandeja de entrada siempre, ya no tienes ese miedo de decir, me la puedo jugar, porque si esto sale mal, tengo X ofertas en el mercado. Si estás en una corporación y eso no te pasa, o estás en otra posición y eso no te pasa, ahí es cuando tienes más miedo. Eso es. Una cosa, ¿vosotros cómo valoráis como headhunters y demás que cuando veis el currículum de alguien y veis que en 3 años ha estado en 3, 4 empresas? A ver, yo te diría que esto ha cambiado mucho. Antes la ratio era 1 año y 11 meses en los perfiles tecnológicos. Yo creo que todo lo que pase del año, año y medio está bien. O sea, un currículum perfecto es el que ha pasado 2, 3 años en algún sitio y luego tiene algún otro cambio, ¿no? Si has cambiado de posición cada año, eso sí que la realidad es que está mal visto. No es que tú lo veas mal visto como headhunter, es que cuando tú como headhunter lo mandas al cliente, el cliente lo primero que te va a decir es que veo mucha rotación. Y la realidad es que la gente cuando se gasta dinero en un proceso de selección, lo que no quiere es que la persona se vaya al año. Entonces, si tú tienes una rotación de, oye, he estado 2 años en una empresa, 3 años, tal, vale, ok. Y también entender muy bien los cambios. Entonces, en las entrevistas eso se pregunta y tienes que estar preparado para esa respuesta. No puedes decir, no, es que mi jefe era un X, ¿no? O sea, tienes que explicar bien, oye, pues pasó esto, tal. Y hay gente que te da razones que son comprensibles y bajo tu punto de vista dices, están ok, y hay gente que te empieza a decir cosas o me cambié por pasta, tal, 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 que dices, vale, este perfil no lo quiero. Y ahí es donde hace la diferencia, que es lo que la gente no entiende, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. Es que eso por una esas parte. respuestas es dispararte al pie, ¿no? Está claro Pero hay que mucha eso no gente está que lo bien. hace, ¿eh? Muchísima más de la que os pensáis. Entonces, igual que la gente cuando te contacta por email, encajo perfectamente, llámame, vamos a ver, no tengo tu contacto, no tengo tu CV, no tengo nada. Entonces, para mí es súper importante que la gente cuando contacta al headhunter cuente, oye, ¿por qué sí? ¿Por qué si yo vivo en Madrid y estás ofreciendo una vacante en Barcelona? ¿Por qué no me dices, oye, verás que en mi currículum vivo en Madrid, pero me estoy planteando mudarme en Barcelona, por eso aplico la posición? Genial. Si no, otra persona ni te lo pregunta ya descartado automáticamente. Entonces mucha gente dice, no, es que no me llaman. Bueno, no te llaman y yo no entiendo, es muy complicado filtrar, aplica mucha gente, pero de nuevo hay que minimizar el riesgo. Entonces, minimizar el riesgo de que no te llamen o aumentar tus posibilidades es, oye, manda un mensaje correcto con tus datos de contacto para que sea muy fácil contactarte. Y en la rotación igual, si tú eres un perfil que ha rotado mucho, intenta explicar el por qué. Porque si no, te van a descartar. O sea, un perfil que ha durado menos de 1 año en cada empresa, tal, y a lo mejor le llamas y te dicen, no, es que era freelance, ¿vale? Pero no está en tu CV, entonces pon que ha sido freelance. Claro. O sea, hay que prepararse a las entrevistas. Sí, Está claro. totalmente. Y a nivel de soft skills, Ariadna, ¿cuáles son aquellas que más se buscan? Pues adaptarse a los cambios. Imaginaros, hace, no sé, 3 años, 4 años, nadie sabía lo que era la IA prácticamente. Entonces, una persona que se adapte mucho a los cambios y que sea flexible. Eso es lo que buscan las empresas. La gente odia la gente que cuando hay un cambio todos son quejas o que no son capaces, ¿no?, de adaptarse. El mundo está cambiando muy rápido y el que no se sepa adaptar está fuera. Entonces, os diría esas dos. Sí, sí, sí. Había un libro que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? En el cual Sí, hablaba muchísimo sobre eso, adaptarse al cambio. totalmente. Antes de la IA y todo eso, me ¿Creéis lo que me he leí y me dejado hizo bastante alguna o gracia. qué? ¿Cuál diríais más? Eh, yo creo que inteligencia emocional, ¿cómo lo ves? Sí, muy bien, muy bien. Es que al fin y Y al aunque en cabo, perfiles tecnológicos también el saber comunicar, ¿no? sí, Porque claro. muchas veces son roles más técnicos que a lo mejor no tienen ese pilar tan potenciado Total, y luego en la realidad pues se ve que eso, ¿no? El comunicar a veces falla un poco. Lo, total. O sea, esa lo- parte que has mm. dicho. No, di. No, no, di, Ariana, di, perdona. No, digo que esa parte que ha dicho David es súper importante porque al final el perfil que escala en tecnología es el que sabe comunicar. El que acaba siendo CTO no es CTO porque sea más bueno técnicamente que otro. Hay otro que a lo mejor es más bueno técnicamente, pero escala precisamente por eso, porque sabe comunicar.
y tiene buenas soft skills y sabe liderar equipo. Entonces, esa parte es súper importante porque los grandes tecnológicos o los que pasan de un perfil a ser un C-level y a ganar lo que gana un C-level es el perfil tecnológico que sabe comunicar y no es el mejor programador muchas veces. No, exactamente. Hay que tener, yo creo que cuando eres perfil técnico, saber cuál es tu objetivo, ¿no? Si quieres escalar verticalmente, sabes que te va a tocar una serie de soft skills que debes de aprender y adquirir, pero si quieres escalar horizontalmente es donde le tienes que meter caña a nivel técnico y ser el mejor en lo tuyo. Totalmente. Hay que tenerlo bien claro. ¿Y has notado, digamos, una diferencia o la notas actualmente en distintas generaciones? ¿Qué es lo que buscan a la hora de un trabajo? Sí, muchísimo. Y tengo que decir que las generaciones nuevas no son nada fáciles, nada. La gente antes, al final se cambiaba muchas veces por dinero y creo que tenía como más capacidad de aguantar, ¿no? En las compañías, en los cambios, tal, las nuevas generaciones son más liberales, tienen más poder de decisión. Entonces, para recursos humanos o para las compañías es un reto porque al final cuesta mucho captar ese tipo de perfil, se mueven mucho más, ¿no? O sea, pensar antes estaba súper bien visto estar 10 años en una compañía y ahora la Claro, gente claro. lo ve como en Ah, plan, 10 años, ¿qué le ha pasado? En plan, cómo voy a fichar a una persona que ha estado 10 años en una empresa? Y yo digo, pero vamos a ver, se ve mal la rotación la otra parte, ¿no? Entonces, el mercado está cambiando y esa es la realidad. Y la realidad es que la gente hoy en día, ostras, a veces los perfiles nuevos de las generaciones son difíciles porque quieren poner sus normas y quieren teletrabajar y quieren tener flexibilidad. Y yo me acuerdo en los despachos de abogados, por ejemplo, es que es el claro ejemplo. Antes todo el mundo iba perfectamente vestido, había unas normas de dress code, había unos horarios que la gente trabajaba hasta las tantas de la noche, y ahora la gente eso no lo hace, ¿sabes? Y ahora la gente ya es que la mayoría de dress code se ha flexibilizado, por ejemplo, bastante, se ha flexibilizado muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es súper importante y que ha cambiado bastante y que es un reto, porque eso dificulta también la hora de contratar talento, ¿no? El que tengas una persona de 20 años y te diga, no, a partir de tal hora no me llames, que oye, no digo que sea malo, o sea, a lo mejor bien, ¿no? Porque los trabajadores vivirán mejor, pero es un cambio y eso es la realidad. es un cambio de paradigma, ¿no? Antes lo que tú dices, ¿no? El cambio era más por un tema de dinero y ya, y ahora se le ha sumado a todo esto una serie de atributos más como teletrabajo, flexibilidad, sí. Total. Y buscar también buen rollo, compañero. Al fin y al cabo, yo creo que lo que está gustando mucho, esto lo hablo con amigos, compañeros, etcétera, que no quieren como el full remote, ¿sabes? O sea, Ya. les gusta mucho el formato híbrido y buscan mucho que haya buen rollo. O sea, es como que lo que más les motiva casi a la hora de trabajar es el buen rollo. Sí, sí, puede ser. Y el sentirse comunidad, el sentirse parte, el ser embajador de marca, eso hay empresas que lo hacen muy bien con el tema de los afterworks, los team buildings, tal, que al que no le gusta parece que es como la oveja negra del equipo, ¿no? Pero si os paráis a pensar cuántas veces se ha dicho una frase que yo odio terriblemente, que es la familia, ¿no? En plan, la empresa como la familia. Y en realidad yo digo, no, no, el equipo no es tu familia, ¿sabes? Tu familia es la que tú tienes en tu casa y el equipo no es la familia y no debe ser la familia, debe ser el mejor equipo del mundo, pero no debe ser la familia. Pero sí que es verdad que hay muchas empresas que tratan de retener o fidelizar a los empleados con eso. Y las empresas de headhunting, por ejemplo, son unas de ellas. O sea, las empresas que yo me acuerdo que cuando yo empezaba teníamos de todo. O sea, yo sentía los colores, mi propia marca, vamos, era la primera embajadora de la compañía, teníamos de todo. Yo entré con 20 años y decía, ¿pero esto qué es? Si parece Disneyland, ¿sabes? Eventos, tal, todos los días, Sí, comidas, sí. y entonces se crea ahí un ecosistema que es lo que tú dices, que la gente pues se hace amigos, hace, ¿no? Pues relaciones personales, etcétera. Entonces, entiendo muy bien el punto que dices y lo comparto al 100%. ¿Qué piensas tú, David? No, te quería preguntar, Ariadna, ahora que comentabas el tema de las empresas de headhunting, ¿cuáles son aquellos indicadores o KPIs que normalmente utilizáis para valorar si los procesos de selección están funcionando o no? El KPI más importante para identificarlo es la comunicación con el cliente.
tú cuando tu cliente se comunica contigo de manera regularmente, tú sabes que ese proceso lo vas a cerrar o no lo vas a cerrar, pero se comunica. Pero cuando no tienes comunicación y tú mandas perfiles, no te contesta tal, o tarda en contestarte, tarda en darte feedback, ya es una red flag. Vamos a decir, no es un KPI, pero es una red flag. Luego los indicadores obviamente son la ratio de cierre. Pero yo creo que cuando tú empiezas a madurar en el sector ya entiendes qué tipo de clientes son buenos y los malos. Y el error está en pensar que el cliente bueno es el que te paga un fee más alto, porque el cliente bueno es el que te contesta y es el que se comunica contigo y tiene una necesidad real. Y en base a experiencia, pues aprendes. Una de las cosas que yo, por ejemplo, ahora que actúo como freelance en la parte de headhunting, lo que hago es que yo tengo menos procesos, pero los procesos que tengo son procesos reales, sin riesgo a no cerrarlos. Que luego puede ser que no los cierre, pero es complicado. Y una de las cosas que también lo marca es la exclusividad entre agencias. Yo no trabajo sin exclusividad, pero hay gente que sí. Las agencias al final van a volumen, como tienen pues perfiles becarios, se pueden permitir ir a volumen, entonces cogen todas las vacantes que les llegan. Y trabajar sin exclusividad con todas las agencias es como entrar en una guerra horrible, a ver quién llama antes el candidato, no le he llamado Sí. pero lo mando para bloquearlo, he encontrado un candidato que es mediocre pero lo mando por no vaya a ser que el de la otra agencia lo mande. Entonces, claro, es jugar a la lotería y yo en esos juegos no juego. Pero es verdad que hay muchas agencias que sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, o sea, van a volumen y entonces se lo pueden permitir. Pero para mí la comunicación es lo más importante. Sí, a mí Y me ha pasado que alguna vez, perdona, me ha contactado de distintas empresas de recruitment para la misma posición. Claro, y además generas una imagen de marca horrible, para el cliente es peor porque es lo que os digo, no llegan los candidatos buenos, sino que van a volumen. O sea, yo creo que a nivel experiencia de candidato, de cliente, perdón, es peor. Y muchas veces el cliente se acaba dando cuenta. Entonces yo le digo, oye, si tienes X vacantes, da igual, dame solo una, pero no me des todas porque yo es que no puedo trabajar así. no, incluso que a veces te escriben, te contactan para que tú les pases tus datos y luego se los pasas y ni te contactan. Es decir, a nivel de imagen corporativa, tampoco es una imagen profesional. Total, yo creo que uno de los problemas es eso. Yo creo que en las agencias de headhunting hay mucha gente que entra y que no sabe que ese trabajo o no descubre o no encuentra que ese trabajo sea el suyo, sigue ahí y eso se nota muchísimo. Entrar a una empresa de headhunting es muy difícil, no es para todo el mundo, se puede hacer mucho dinero y esa es la realidad y por eso es un sector que es atractivo porque ves que el de al lado genera bonus y se lleva salarios muy altos. Yo lo he vivido desde que tenía 20 años y a veces me parecía surrealista decir, ostras, qué bestia. Pero no es para todo el mundo y es muy exigente y te tiene que gustar mucho la parte comercial. Entonces, las agencias de headhunting, la mayoría de veces, no todas ellas, y yo hay valores que comparto y hay valores en los que estoy muy en contra y hay cosas que no he dicho nunca aquí, me encantaría algún día contarlas, que es la manera de fidelizar a la gente, ¿vale? Hay mucha gente que no lo sabe, pero todos los consultores de las agencias de headhunting, de las agencias más grandes de headhunting, están bajo una cláusula de no competencia que te prohíbe trabajar en otras agencias y cuando lo haces porque tienes una situación X, porque llevas muchos años, porque hay una situación de bajo presión, de bla, 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 lo haces, van a por ti contra una demanda, un juicio, y hablamos de cantidades de dinero muy, muy altas, y eso todo el mundo está acojonado y nadie habla de eso en las redes y la gente no lo sabe, pero pasan auténticas barbaridades. Y aparte de eso, es lo que os decía, que la gente tiene unos KPIs que son muy duros. Entonces, llega un punto en el que las agencias normalmente tienen el perfil 360, que le llaman, que buscan que la persona sea comercial o sea recruiter. Y tú las dos cosas a la vez no lo puedes ser. Yo soy comercial y odio el recruitment. A mí me encanta estar con el cliente. Y el que es recruiter, entonces nunca le gusta comercial. Y ese es el perfil que peor lo pasa. Porque si tú eres comercial, puedes hacer un esfuerzo y hacer recruitment. Pero si tú eres recruiter y te encanta el recruiter, como te obliguen a hacer comercial y no te guste, lo pasas fatal. Y yo he visto de verdad a gente pasándolo muy mal, haciendo llamadas en frío, llorando en los pasillos, o sea, de verdad. Entonces, es un poco, ahora lo he pintado como todo muy mal, ¿eh? No, no, Pero es la realidad, o sea, es la parte mala. ¿Que tiene cosas muy buenas? Las he dicho, o sea, puedes crecer mucho, tienes muchos eventos y haces amigos para toda la vida, te creas tu red de network y haces unos contactos. Es una escuela a nivel de valores, resiliencia, resistencia,
que muy pocos trabajos te lo van a poder dar y encima si te va bien vas a ganar dinero y puedes hacer muy buen dinero. Pero tiene esas partes que la gente muchas veces no cuenta, no ve, no tal y que son la realidad. Mm, Ya me lo imagino. Y a nivel talento, ¿crees que España realmente es teníamos la marca de que éramos el país donde todo el talento se iba a otros países, ¿no? Fuga de talento a países vecinos. ¿Te has encontrado realmente perfiles valiosos y que pues tienen capacidades para afrontar las posiciones que buscas o te encuentras mucho perfil extranjero también? O sea, yo me encontré las dos cosas. En España creo que tenemos muy buen talento. Creo que tenemos mucha gente que está fuera, que en algún punto va a volver, pero entiendo que esté fuera porque el mercado español no paga lo que paga el mercado español. Es verdad que hay mucha gente también, pasa mucho de Latinoamérica que quiere venir a España a trabajar, en la parte tecnológica sobre todo. Hubo un boom muy fuerte de los argentinos que realmente tenían doble nacionalidad italiana y entonces podían acceder aquí. Y luego os diré que a nivel emprendimiento, España para los autónomos es un país que es muy complejo. Entonces, nos pasa un poco de todo. Estamos perdiendo muchos emprendedores, cada vez más veo gente que tiene residencia en Dubái y se va fuera a la mínima que puede. Y la verdad, ahora que soy emprendedora, os digo que no me extraña. Creo que tenemos mucho talento y creo que como país tenemos un reto para poder hacer que esa gente se quede y que tenga buenas oportunidades y que esté ahí, pero sí que creo que hay muy buena escuela y hay muy buenos perfiles. Sí. Sí, yo creo que buena escuela la hay, si no, no sería contratada en otros países. Al fin y al Claro, cabo, o sea, la cosa es que las condiciones después en el mercado laboral a nivel emprendimiento, que lo has comentado tú, pues es más complicado crecer y demás cuando hay mucha carga burocrática que quizás no es necesaria, ¿no? Sí que, bueno, está, ¿tú qué está dura piensas, esta David? situación. No, yo te quería preguntar, Ariadna, a nivel startup, a nivel, bueno, startup y tu experiencia en cuanto a la creación sobre todo, ¿te has encontrado muchos impedimentos o muchas pegas a la hora de tirar adelante eh, la ¿A compañía? nivel burocrático, legal, te Y a refieres? nivel ¿O burocrático de generarla aquí en España. a nivel legal, dificultad no? A nivel económico sí que te digo que tiene una carga que en el resto de países no tienes. Entonces, cosas que pasan. Te diré que el sistema, por ejemplo, no está muy digitalizado todavía y hay cosas que son muy complejas a la hora de procedimientos, etcétera, y que tardan. Pero bueno, tú con un gestor, un buen abogado, notario y con paciencia de los timings lo resuelves. Pero sí que creo que la carga fiscal aquí en España es muy compleja. Y sí que tengo amigos que han invertido en startups, que tal, 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 que luego les han pasado cosas de inspecciones de Hacienda, una multa por tal, el no sé qué, el no sé cuántos. Entonces, ostras, cuando tú eres autónomo, facturas y tienes que pagar al Estado la mitad prácticamente de lo que ganas, más X, y encima todo el rato te están tocando las narices, pues sí, sí es complejo. Esa parte sí es compleja. La realidad es que sí. Pero a nivel legal, crear una sociedad hoy en día es muy fácil. Sí. Hacerte autónomo en 3 días lo tienes resuelto. Sí, autónomo es sencillo, bueno, por ciertos proyectos y tal, me he hecho autónomo y tal. Y bueno, ahora, poco primicia, vamos a montar SL con un podcast seguro, así que Qué bien. ahí, Oye, pues ahí ya sí que se puedes, tarda más, ¿eh? se tarda un poco más, pero bueno, ya puedes estar en Sinda, chicos. Ya sois emprendedores. SL, todo perfecto. Podéis venir a los eventos. No, pero os digo una cosa, al final, mira, para la parte de podcast creo que es súper importante también y que al final os genera una ventana de oportunidades que es la misma que te genera LinkedIn. Y yo tengo mucha relación con la gente que me ha invitado a podcast y hay unos chicos muy parecidos en otro tipo de sector que no es ciberseguridad, que es retail, que hace un año me invitaron a su podcast y ahora lanzan su marca y les va increíble, tienen un montón de clientes y tal. Así que os animo mucho a que creéis esa SL y que luchéis por lo que realmente queráis, por un nicho de mercado que está súper en auge y que la gente es lo mismo que la IA. O sea, el mundo de la ciberseguridad la gente no conoce. O sea, entiende que la ciberseguridad son los 4 passwords que tú tienes puestos en el móvil y poco más, ¿no? Y ven las noticias, pero no entienden lo que hay detrás, ¿no? No entienden lo que es
un ciberataque, no entienden lo que realmente es necesario. Entonces, yo creo que es súper importante, si tenéis ahí una comunidad, pues que podáis explotarla y ayudar al ecosistema en realidad. Sí, bueno, para eso estábamos. O sea, al fin y al cabo es para ayudar. Con esto realmente lo hemos hecho siempre como de forma altruista. Llevamos ya un tiempecillo, nos ha ido mejor de lo que pensamos en su momento. Y pues con esto seguimos. Así que se agradecen tus palabras. Tope, chicos, ahora ya veréis la carga fiscal. Sí. Sí, Muy pero bien. vale, está listo. Oye, y yo creo que vamos terminando ya este episodio de un podcast seguro, pero te queríamos lanzar una pregunta tipo off topic, ¿no? Al fin y al cabo, relacionando tema tecnología con recursos humanos, s- sale un montón de herramientas relacionadas con toma de recursos humanos, cómo va, automatiza un montón de cosas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es esa parte de recursos humanos que nunca debería de ser robotizada? Vamos a ver. Pues escuchar al empleado, entender las necesidades, cada empresa, cada departamento, etcétera, tiene unas necesidades. Entonces, yo creo que como recursos humanos, la figura del business partner que está en contacto con los equipos, identifica, creo que es súper importante. Creo que es muy importante también la parte de selección humana en las fases finales del proceso. Entonces, yo os diría que se puede automatizar todo lo que tiene que ver con fases iniciales en todas las líneas de recursos humanos, pero que luego a nivel general, a nivel de toma de decisiones, etcétera, siempre hay que pensar en esa parte humana y estar en contacto con la gente. Yo cada vez soy más fan de hablar con la gente, conectar con la gente. Cuando todo se digitaliza y todo es cada vez más digital, pues más importante es esa conexión, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo en recursos humanos en cualquier empresa tiene que ser automatizar todas las tareas que sean automatizables y sean fáciles, y las que no, dedicarlas a lo que realmente importa, ¿no? Que es escuchar a tus empleados. Si tú quieres fidelizar a alguien, cultivar a alguien, es entender qué le pasa y entender que esa persona es una persona que pasa por un momento de vida personal X y que ese momento de vida personal X le afecta en el trabajo, porque no somos Claro, robots. Entonces, total. si tú te estás divorciando, si tú te estás pasando por una mala etapa personal por X razones, es muy probable que no rindas, y muchas veces ha pasado. O sea, yo me acuerdo que tenía una persona en mi equipo que estaba muy mal, muy mal, muy mal, y no entendía el por qué, y al final descubrí que era un tema personal muy grave, ¿no? Entonces, cuando más conectas con las personas, más generas esta confianza, y cuanto más generas esa confianza, más puedes detectar ese tipo de cosas que creo que en realidad son las más importantes y que en entornos laborales muchas veces no se comentan. Es muy importante este punto, porque al fin y al cabo, al igual que un mal tema personal puede afectar a tu trabajo, cuando estás en un buen momento personal también afecta a tu trabajo, pero de forma positiva. Así que hay esos dos puntos, y entender bien a la persona, a tus compañeros, en qué situación se encuentran y ayudarles. Ujú. Total. Muy bien, pues con esta última reflexión iríamos cerrando este episodio de un podcast seguro. Ariadna, agradecerte que hayas pasado por aquí. Tanto a Mar como a mí nos ha parecido súper interesante, porque al final es una cosa que pues, nos acaba impactando. Todos pasamos por estos procesos y, y no conocemos muchas veces lo que hay detrás. Y también conocer sobre el proyecto, ¿no? Sobre SyndaHub, que lo iremos siguiendo. Y nada, desearte mucha suerte y esperamos que de aquí a un futuro, bueno, en un futuro próximo podamos volver a hablar. Igualmente, chicos. Estoy deseando ver todas las cosas que hacéis. Mil millones de gracias por invitarme. Estupendo. Dejaremos en la descripción de este episodio todos los enlaces a nivel personal de Ariana, todas sus redes sociales, pero sobre todo también del proyecto Sita Hub, para todos los que nos estéis escuchando y que queráis echarle un ojo. Así que, perfecto. Ariana, un placer, de verdad. Muchísimas Mil gracias. gracias. Hasta Gracias. luego.